Profe, creo que Meet sí le da la opción de grabar. Aquí yo he estado buscando y no me da la opción. No Y sé por qué. no le aparecen punticos en donde aparece, por ejemplo, Oíste, no he podido. pantalla, problemas, de computador. No me parece. Tendríamos que hacer como que una pruebita después o antes para mirar para ver cómo se Ah, oyeron, bueno, porque profe. sí, ahora no sería la. Miguel Ángel, tú estás grabando pantalla. Tú estás grabando la clase. ¿Cómo? Sí, ahora estoy Yo creo que un grabando. ¿Cómo? compañero está grabando la clase. Sí, yo estoy grabando. Ah, bueno, grábenla, claro. Mire, aparece allá clasificación de los fluidos. Ya. Sí, Bueno, newtoniano y listo. no newtoniano. Cualquier cosa que no aparezca algo, avísenme, o que se vaya el sonido, cualquier cosa, avísenme, o por interno. Bueno. Ya vimos la clasificación de los fluidos en la clase anterior, dependiendo de otras condiciones. Primero era el número de Reynolds. En función de Reynolds, que era laminar, turbulento y crítico. Después, en función de las propiedades de la velocidad, temperatura, que lo hablamos que podía ser turbulento y crítico, dijimos, ¿cierto? Y el otro hablamos de que podía ser compresible o no compresible, dependiendo de si la densidad es constante. Si la, de, si la densidad es constante, significa que la variación de una constante con respecto al tiempo es cero. Entonces, los fluidos líquidos son prácticamente incompresibles. Los compresibles van a ser los gases. También vamos a mirar si es permanente o si es estacionario, es dependiendo de las condiciones de velocidad. Si son pequeñas con respecto a valores medios. Permanente significa prácticamente que tiene un caudal fijo. Y no permanente es que el caudal puede ser variable. ¿Por qué hablamos de permanente y no permanente? ¿Y por qué hablo que en función de la velocidad? Si la variación de la velocidad con respecto al tiempo es cero, estoy diciendo que es la misma velocidad, que es una constante. Y si la velocidad es la misma, entonces estoy diciendo que el tubo, o que el canal, o que conduce al fluido, permanece constante. Entonces, una tubería larga y del mismo diámetro, ahí se ocurre un flujo permanente. Pero si varía la sección, al variar la sección, te varía la velocidad. Entonces ahí pasa a ser no permanente. Entonces, la mayoría de los flujos en hidráulica que vamos a trabajar van a ser no permanentes, porque nosotros no necesitamos un flujo permanente que vayamos a conducir de un lugar a otro. Permanente como no permanente se trabajan en hidráulica. Cuando hablamos de uniforme, hablamos de la variación del volumen con respecto a cero, con respecto al tiempo igual cero. Si yo estoy diciendo que el volumen con respecto al tiempo es cero, estoy diciendo que el volumen es constante. Y si el volumen es constante, el caudal es constante. Y si el caudal es constante, la masa es constante. La masa constante significa que la variación de la masa con respecto al tiempo es cero, significa que el flujo es uniforme. Si no es uniforme, te varía la masa. Entonces, en un sistema de tubería o un sistema abierto, un sistema, pues los flujos siempre vamos a trabajarlo desde el punto de vista uniforme. O sea, trabajamos con una cantidad de volumen o de masa que se puede dividir en diferentes partes, mandar a diferentes partes,
pero es la misma masa cuando la sumemos. O sea, yo tengo 100.000 pesos y le doy al hijo mío 20.000, 30.000 y al otro le doy 5. Tengo lo mismo 100.000 pesos, la masa es igual. O sea que si salen de la pollita, salen 2 metros cúbicos por segundo. Entonces no importa que lleguen 5, que el otro lleguen 10 litros, que el otro lleguen 4, que el otro... Siempre cuando se suman todo eso, eso debe dar 2 metros cúbicos por segundo. Rotacional y rotacional, yo le decía que eso es para los ingenieros navales. Es cuando en alguno de sus puntos adquiere unos valores distintos a cero la velocidad de rotación. Entonces eso más que todo genera algo que se llama toque y que se trabaja en la parte naval, especialmente para los que manejan la ingeniería de astilleros, de naval. Entonces toda la presencia de singularidades se forman vorticosas, vórtices, que son una especie de torbellinos y que puede cambiar por un método de viscosidad.
Profesor, no se escucha. Profe, no se está escuchando nada. Profe. Profesor, no se escucha. Ahora sí se escucha. Ahora, Bueno, Ahora sí, profe, ahora sí se escucha. bueno. Entonces, o sea, tendré que repetir aquí. Bueno, vamos a empezar a estudiar las propiedades de los fluidos. Dentro de las propiedades de los fluidos tenemos la estabilidad, la turbulencia, la densidad, la gravedad específica, el peso específico, la viscosidad, la tensión superficial y la presión. Vamos a ponerle más importancia a la viscosidad, pero por eso lo vamos a dejar de último. La viscosidad se relaciona con el tipo de flujo, si es turbulento o si es laminar. Decía que la estabilidad y la turbulencia ya la hemos explicado como propiedades, porque desde el punto de vista de los flujos laminares, los fluidos newtonianos son estables, o dan o se desarrollan en forma de lámina. Los fluidos no newtonianos son aquellos que están en desorden y cuya deformación con respecto a los esfuerzos deformes no son proporcionales. Entonces, significa eso que no tienen una pendiente constante. Si yo escribo deformación versus esfuerzo y me genera una línea recta, y sé que estoy en el módulo de elasticidad de acuerdo a la ley de Hooke, que es lo que estaba diciendo. Y si estoy en el módulo de elasticidad de la ley de Hooke, estoy hablando de la línea proporcional. Puedo trazar un módulo. Si trazo el módulo, estoy diciendo que estoy en el campo elástico, o sea, un campo organizado, donde una vez cesada la fuerza, cesan formaciones, o la fuerza y las deformaciones son proporcionales. ¿Qué me representa la ley de Hooke a mí esa deformación en fluidos? Me lo representa la viscosidad. Entonces, si un fluido se comporta elásticamente, significa que tiene un módulo constante, porque una recta. Y si tiene un módulo constante, ¿qué significa? Que la viscosidad es constante. Entonces, los fluidos newtonianos van a ser aquellos que tengan una velocidad constante. Entonces, dependiendo de esa velocidad constante, pueden ser laminares o pueden ser turbulentos. Los fluidos no newtonianos me está diciendo que la viscosidad varía. Varía con respecto a quién, a cualquiera de las propiedades termodinámicas, tiempo, presión, temperatura. Entonces, ¿qué voy a tratar yo en ingeniería civil? ¿Voy a tratar fluidos newtonianos o no newtonianos? ¿Con cuáles voy a trabajar? ¿Qué me dice? Newtoniano, ¿cierto? Newtoniano, porque ¿quién trabaja con los no newtonianos? Los que trabajan con conserva, con petróleo, con sustancias que cambian la viscosidad con respecto a la temperatura o con respecto a la presión, ¿cierto? Bueno. Se dice que el flujo es estable cuando sus partículas siguen una trayectoria uniforme, es decir, nunca se cruzan entre sí, generan láminas. La velocidad en cualquier flujo se mantiene constante con el tiempo. Claro está. Si la velocidad es constante, recuerden que la energía cinética es mv² sobre 2. Entonces, si v es diferente,
gana energía cinética. Y eso genera turbulencia. La turbulencia, debido a la rapidez a la que se desplazan las moléculas, el fluido se vuelve turbulento. ¿Ven las líneas de corriente? En un principio van rectas y van ganando energía cinética porque ganan velocidad y se forma el desorden. Y ese desorden significa turbulencia. Dice, un flujo irregular caracterizado por pequeñas regiones similares a torbellinos, a remolinos, a remansos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una dirección, cada gota, cada línea tiene una dirección, tiene una energía que le entrega a la otra y genera turbulencia. Entonces, si hablo de estabilidad, estoy hablando laminar. Si hablo de turbulencia, hablo de flujo turbulento. Esos son los dos flujos que vamos a manejar nosotros desde el punto de vista newtoniano. ¿Y qué significa newtoniano? Viscosidad constante. ¿Y qué significa presión, volumen y temperatura, que son las características termodinámicas, que las vamos a considerar constantes? O sea, si vamos a considerar constantes los volúmenes, si vamos a considerar constante la variación de la masa, vamos a considerar una constante las presiones, la temperatura, estamos generando un medio que se llama medio continuo. ¿Entendimos eso? Primera propiedad, densidad. Ustedes vieron y leyeron y saben densidad, la han definido desde primaria, y que es igual a la masa sobre el volumen. Por lo general, yo, para distinguir el volumen de la velocidad, a la V le pongo una rayita transversal, a la V le pongo una rayita transversal. Aquí, como este es de una diapositiva vieja, pues no está la rayita, pero esa vez no lo vayan a confundir con velocidad, ese es el volumen. El concepto de densidad debe tener en cuenta la temperatura a la que se mide, pues la densidad es una propiedad termodinámica que el agua por debajo de 0 grados aumenta el volumen o baja el volumen. ¿Pregunta? Muchachos, ustedes no responden. Aumenta el volumen del agua, si no estoy mal. Camilo, si tú congelas el agua, ¿aumenta el volumen o se reduce el volumen? ¿Aumenta el volumen? ¿Cuánto aumenta? Profesor, ¿puede repetir? ¿Ah? Recortado. Haga por de repetir el último que dijo, que está entrecortado. Si yo tengo que la densidad es una propiedad termodinámica, ¿qué significa? Que la densidad varía con respecto a la temperatura. Entonces, el agua tiene la misma densidad a 16 grados centígrados, a 4 centígrados y por debajo de 0 grados centígrados. No la tiene. ¿Por qué? Porque el volumen es una propiedad que varía con respecto a la temperatura. La pregunta que hice fue si el agua se congela, ¿el volumen se incrementa o decrementa? Ustedes vieron que se incrementa. Yo les pregunto en qué porcentaje se incrementa el volumen. Nada, no saben. Bueno, entonces aproximadamente el volumen se incrementa en el agua cuando se congela en un 10%.
O sea, que si hay conservación de la masa, o sea, si la masa es la misma, pero el volumen es mayor, cuando el denominador crece y el numerador es igual, entonces la densidad decrece. ¿Cierto? Si M es una constante y el volumen crece, entonces a medida que crece el denominador, la densidad decrece. 3/5. Si hablamos de 3 séptimos, 3/5 mayor que 3 séptimos. Entonces la densidad decrece. Ya saben por qué el hielo flota en el agua. Ustedes están bebiendo un juguito decoroso de ese que está así, clima, no frío, o un aguardientico, un alcoholazo ahí, por decir algo, un chivita o un bucanita. Y a ustedes les gusta, a las niñas, a las muchachas les gusta echarle hielito, entonces le echan hielito. Y coge el hielito y mueve, y mueve, y mueve, y mueve, y mueve, y el hielito, y se van comiendo el hielito, y el hielito esta vaina, y siempre vemos que los hielitos no van en el fondo, el hielito va arriba. ¿Por qué el hielito va arriba? Porque con respecto al líquido que lo tiene menor densidad. ¿Por qué? Porque el hielo es agua al cual el volumen aumentó. Por eso es que los icebergs flotan en los océanos. ¿Cierto? Bueno. En el caso de sólido y líquido, la densidad cambia ligeramente con el incremento de la presión. En el caso de un gas, la densidad depende fuertemente de la presión y de la temperatura. Sí, cuando los fluidos son compresibles, entonces la densidad varía con respecto a la presión y la temperatura, hasta llegar a un punto que las naves espaciales tienen nitrógeno licuefactado, o sea, nitrógeno líquido. Lo elevan a una presión tan grande que lo convierte en un líquido. Entonces es diferente las densidades. Y eso sirve como combustible. Me van a permitir un momentico. Aquí me voy a venir para acá mejor, que acá los veo más igual. ¿Cómo se define la densidad? Se define como la variación de la masa con respecto al volumen. ¿Cuándo? Cuando el volumen tiende a cero. O sea, delta E más sobre delta B, cuando delta B tiende. Entonces, ¿qué es densidad masa sobre volumen? Unidades. ¿Cuáles son las unidades? Sistema MKS. Metro, kilogramo, segundo. De la densidad sería masa sobre volumen. ¿Ah? Dígame, duro. Kilogramo sobre metro cúbico. Pero ¿qué tipo de kilogramo? Hay dos tipos de kilogramos. Un kilogramo que es kilogramo fuerza y otro kilogramo que es kilogramo masa. ¿Oyó? Entonces acá vamos a determinarlo como kilogramo masa. Cuando hablamos de kilogramo fuerza, le colocamos CG y una F debajo. Cuando hablamos de kilogramos masa, le colocamos una M o simplemente colocamos kilogramos. KG. ¿Entendidos? Entonces, kilogramos masa sobre metro cúbico. En el CGS, centímetro gramo segundo. Ajá. Sería gramo sobre quién?
sobre el centímetro cúbico. ¿De acuerdo? ¿Están copiando? Sí, profesor. En el británico, sistema británico, ¿cuál es la unidad de masa en el sistema británico? Libra, El sistema británico tiene dos unidades de masa, uno que es masa y el otro que se llama SLUC. Dígame. El SLUC ha usado. Entonces, la densidad en el sistema británico es SLUC pie cúbico. Escriba. Densidad del agua. Densidad se representa con el signo ρ. En algunos libros está delta, pero nosotros sabemos, tenemos que distinguir entre cuándo es ρ y cuándo es delta. O sea, mirando la definición. Si miramos el agua en el sistema KMS, MKS, ¿cuánto? Densidad del agua. Mil kilogramos metro cúbico. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. O sea, que un metro cúbico de agua tiene 1000 kilogramos. Masa. En el sistema CGS sería 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Por qué 1 gramo sobre centímetro cúbico? Porque si tenemos 1000 y 1 kilogramo son 1000 gramos, entonces serían 1000 por 1000. ¿Cuánto es 1000 por 1000? 1.000.000. Y si hablamos de metro cúbico a centímetros cúbicos, nosotros tenemos que 1 metro cúbico es 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces sería 1.000.000 sobre 1.000.000. Y 1.000.000 entre 1.000.000 da 1. Por lo cual la densidad del agua en el CGS es 1 centímetro metro cúbico. Sistema británico. Densidad del agua. 1,94 SLUG, SLWG o SLUG. Y lo he visto hasta SLUG. Ustedes cojan como quieran, pero SLUG tiene la S, la L, la U, la G. Entonces, 1,94 SLUG sobre pie cúbico. Tenemos que mirar bien que las unidades sean del mismo patrón de medidas. ¿De acuerdo? No podemos cometer el error de estar hablando de densidad de 1 kilogramo pie cúbico, porque kilogramo es del MKS y pie cúbico del sistema británico. Aunque no está malo. De pronto un fluido tiene 1 kilogramo por pie cúbico, pero no está mal, pero estamos hablando que las unidades no son consistentes, se llama constancia de unidades cuando trabajamos las unidades de un mismo patrón. Entonces recuerden que las unidades de patrón del sistema británico son la longitud es el pie, la velocidad es pie segundo, la densidad es SLUG pie cúbico, el tiempo es segundo, el área es pie cuadrado. Tenemos que tener en cuenta eso. Si cogemos la densidad y
le invertimos. O sea, 1 sobre densidad. Entonces se invertiría la fórmula. Entonces sería dB sobre dm. Y el volumen o la cantidad de volumen de la masa, eso se llamaría volumen específico. Entonces, cuando hablamos de volumen específico, se usa mucho en la ecuación de estado. PV igual a RT o a NRT, donde N es número molecular, R es la constante y T es la temperatura. Y la presión, y B, se puede expresar como presión por 1 sobre densidad, que es volumen específico. Seguimos. ¿Cómo se define masa? Función del peso. Hombre, el señor Newton, su primera ley, me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Si yo despejo la masa de ahí, aquí hay una masa que está en mayúscula, esa M en minúscula. Entonces sería fuerza sobre aceleración. Pero ¿quién es la aceleración? La aceleración de las partículas, si no hay una fuerza externa, sería la gravedad. Entonces la gravedad, ahí la tienen representada para el sistema internacional, que es 9.8 metros segundo cuadrado o 980 centímetros segundo cuadrado. Y la gravedad para el sistema británico, que es 32.2 pies segundo cuadrado. 32.2 pies segundo cuadrado. Ojo con la consistencia de las unidades, porque en mecánica de fluido 90% de los errores que se producen en mecánica de fluido es por la inconsistencia de unidades. O sea, no hemos aprendido a trabajar unidades. Me hubiese gustado que este curso hubiese sido verdaderamente presencial para que tratáramos de mirar las unidades. Ahí tenemos lo que hablamos. Densidad es una propiedad de las más habituales y útiles en el estudio de fluidos. Relaciona la masa con una porción de fluido y el volumen que ocupa esta. Su expresión es densidad igual a masa sobre volumen. Su unidad de medida son gramos centímetros cúbicos. ¿Y por qué escribo al frente gramos sobre mililitros? Porque un litro es un centímetro cúbico. Como las unidades son cúbicas, entonces las unidades que siguen son, después de 3 centímetros, si tú coges 10 y lo elevas a la 3 serían 1000. Entonces un litro son 1000 centímetros cúbicos. Si tú tienes 1000 centímetros cúbicos, que es un litro, significa que cada milésimo de litro, o sea, cada mililitro es un centímetro cúbico. Entonces, centímetro cúbico es equivalente con mililitro. Entonces, la densidad se puede expresar en mililitros. Gramos sobre mililitros. O la puede expresar también en kilogramos sobre litros. 1000 kilogramos, que es, ocupa un metro cúbico. O la puede expresar en libras masa pie cúbico, que es 32.2, si no estoy mal. Y o en SLU, que es 1.94. ¿De dónde viene 1.94? El peso específico del agua es 62.4 libras fuerza pie cúbico, peso, pero peso que viene siendo masa por aceleración. Entonces, si yo al peso lo divido por la aceleración, me queda masa. Si usted 64.4 lo divide entre la aceleración, que en este caso sería la aceleración, 62.4, perdón, lo divide entre la aceleración, que sería la gravedad,
62.4 entre 32.2. ¿Cuánto le da? 62.4 entre 32.2. Nadie lo hizo. 1.93. 1.94. Eso significa que la densidad del agua es 1.94, pero esa unidad se llama SLUG y ya la no. Ya usted tiene que en el sistema británico eso se expresa como SLUG. Hay que saber de dónde viene, de 62.4 dividido entre la gravedad, porque 62.4 es un peso. Y como peso es igual a masa por onza de la gravedad, usted divide entre la gravedad y consigue masa. Entonces la masa del agua es 1.94 S. O sea, ¿qué viene siendo el SLUG? Sería una fuerza que sería en este caso libre fuerza sobre una aceleración. En este caso sería la aceleración, ¿quién sería? Pie sobre segundo cuadrado. Esto sube segundo cuadrado con libre fuerza, entonces sería libre fuerza segundo cuadrado sobre pie. La unidad del SLUG. Y lo vamos a tener ahora en los ejercicios que vamos a hacer. Aquí tenemos las densidades de que no, yo los mandé a sacar, pero ustedes, como yo sé que ustedes no van a sacar nada. Aire, helio, agua salada, alcohol, aluminio, cobre, hierro, plomo. Plomo es pesado, ¿verdad? 11.300. ¿Cuál es el símbolo del plomo? AU, ¿verdad? PD. ¿No sabe? Hombre, AU. No, ese es del oro. Hombre, Álvaro Uribe. ¿Cómo hace puro plomo? Álvaro Uribe, AU. Plomo es AU. No, mentira. PB. No, ya lo estaba creyendo. Tiene lógica. Tiene... Que si tiene lógica. Es la lógica más grande que hay hoy. Ya yo estoy que pongo eso de como que mando a la like que es de la. Bueno, hay una diferencia ahí, agua dulce y hielo. 1000 y 917. Significa que el hielo pierde una décima parte del volumen, ¿verdad? Se dan cuenta que el hielo es menos denso. Por eso es que... Pero el agua salada es más. Es 1.03. El alcohol es 6 en kilogramos metro cúbico. Fíjense que kilogramos masa no tienen ningún subíndice. O sea, cuando es que sabemos que es masa. Oye, cálculo de densidades. Hacemos las densidades. Su masa sobre el volumen. ¿Cómo medimos la masa? La masa la medimos a través de una balanza. O sea que cuando nosotros vamos a comprar carne, yuca, ñame, estamos comprando masa. Y el volumen que ocupa es la bolsa que se lleva, el recipiente que se lleva y que se llena. Si esa masa la divide entre el volumen, tiene la densidad. Ahí tiene la densidad de los fluidos. ¿Los miren ahí? El agua, fíjense que varía.
con la temperatura, varía la densidad. ¿Por qué? Porque la densidad es una propiedad termodinámica. Aún el aire se considera la verdadera de nosotros a 15, 16 grados centígrados, o sea que es 1,125. ¿Y el agua cuánto es? A 1000. O 1 gramo por centímetro cúbico, o 1000 kilogramos metro cúbico. Entonces, imagínense ustedes si la atmósfera fuera todo de agua, no jodan con el peso en sí. No pudiesen movernos. El aire tiene una densidad muy baja, de 1,22 masa por metro cúbico. Tenemos al lado derecho amarillo agua 4 a 20, gasolina, leche, magnesio, cobre, plomo, aperuribe, platino, uranio y gases. Miramos la leche y bebamos el agua. Si es una leche bautizada, ¿qué pasa? Ajá. Una bautizada, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes saben lo que es una leche bautizada? O sea, leche completan con agua, se la bautizan. Ustedes en el bautismo no le ponen agua. ¿Quién va arriba, la leche o el agua? Joder, tú nunca han comprado leche. Ah, muchachos. Bastante agua, leche de esa que han bebido con agua de pozo y no saben ahora quién va arriba. Fíjense que la densidad de la leche es 1,03, del agua es 1. O sea, los más pesados van al fondo, la lactosa es 1,03, va al fondo, entonces el agua es de 1, va arriba. Entonces llegaban los tipos de sanidad, de no sé qué vaina, y ponían un densímetro, y el densímetro veían que un día más de lo necesario, y como el densímetro tiene el vástago, una medida inversa, a medida que profundiza significa que es menos denso. A medida que profundiza significa que es denso. Y si es menos denso, esta leche está bautizada. La bautizaron así. ¿Por qué se bautiza? Porque se ve que esta agua le cayó leche. Antes era así, ¿cierto? Hoy en día ya que se comienzan. Pero todavía hay sinvergüenzas de esos que ligan esa vaina. Vean lo que pasó con los estudiantes que les metieron carne de mayo. Oh, qué Colombia tan triste. Bueno, esas tablas, acá tienen otras tablas. Hidrógeno, helio, nitrógeno, dióxido, oxígeno, aire. Tienen la densidad en kilogramos metro a la -3, eso significa sobre metros cúbicos. Y tienen la temperatura, agua pura, cloroformo, etilinasa, glicerina, mercurio, la sangre, plasma sanguíneo, 1,26. Bueno. Esa es la ecuación de estado. Densidad es igual a PR sobre M sobre T. R es la constante de los gases. Nosotros normalmente tenemos que PB, pero como B es volumen específico, es 1 sobre densidad, lo reemplazan y despejan densidad. Ahí tenemos la constante universal de los gases. Tenemos la masa molecular del aire seco. Entonces podemos calcular la densidad. Si ustedes hacen todo eso, ¿le va a dar cuánto? ¿Cuánto le va a dar? ¿Cuánto tiene que dar eso? ¿Aproximadamente cuánto?
1.29 o 0.25 kilogramos metro cúbico. Esos datos colóquenlos. Que esos están, o métanselo al disco duro. No se les puede olvidar más nunca, porque es un ingeniero. Densidad del agua. Por favor. Muchachos. Densidad del agua. Y eso que le dije que estudiar. 1000 kilogramos masa metro cúbico, 1 gramo centímetro cúbico, 1.94 es luz pie cúbico. Densidad del aire, 1.25 kilogramos metro cúbico. No se lo olvide. Eso hay que meterlo al disco duro. Ahí tengo otras densidades de etanol, benceno, sangre. Fíjense que hay algunas densidades de unos materiales, por lo menos el hierro, 108. Normalmente se toma 7. Latón. ¿Qué es latón? ¿Qué es latón? Es un mineral. No vieron geología. Latón es cobre con zinc, una aleación. Es 8.6. El cobre, 8.9, con razón. La plata, 10.5. El plomo, 11.3. El mercurio, el fluido más pesado que hay, 13.6. El oro, 19.3. ¿Por qué no cogen y ponen mejor en la raya? ¿Por qué no ponen oro en vez de plomo? De una densidad tan grande y un peso específico tan grande que el oro no se trabaja puro, se trabaja con aleación. Entonces ustedes escuchen que de no sé qué quilates, de cuántos quilates, de 21 quilates, de 19 quilates. ¿De acuerdo? Porque no se deja trabajar por lo pesado que es. Bueno. Densidad de alguna sustancia, ya la tengo. Si yo tomo, escuchen bien, la densidad de una sustancia y la divido entre la densidad de una sustancia patrón, que es el agua, para los líquidos y el aire para los gases, entonces obtengo una propiedad adimensional. ¿Por qué adimensional? Porque si tú escribes metro sobre metro, te da dimensional. Perro sobre perro, te da dimensional. Libra sobre te da dimensional. Centímetro sobre centímetro, te da dimensional. Densidad sobre densidad, te da adimensional. Entonces, para los líquidos, la densidad de una sustancia cualquiera en relación con la densidad del agua, o sea, la que se toma como patrón, se le conoce el nombre de densidad relativa, que también se conoce con el nombre de gravedad específica. Densidad relativa o gravedad específica. Por ejemplo, yo quiero saber densidad relativa de cobre. Démenla. Rapidito. Muchachos. ¿Cuál es la relativa del cobre? ¿Cuál es la densidad del cobre? ¿Cuál es la densidad del cobre? 0.96. 8.92. 8.920. Entonces, ¿por qué te da 8.96? ¿Por qué te da 8.96? Porque tienes que dividir 8.920 entre quién.
Entre la sustancia que es ¿cuál? El agua. ¿Cuánto es el agua? 1000. 8920 entre 1000 da 8.90. O sea, la densidad relativa de la cobre es 8.92. La densidad relativa del mercurio, rapidito. Nadie. 13.6. La del alcohol. La del alcohol frente. Edgar, la del alcohol, Edgar. ¿Cuánto es la densidad relativa del alcohol? 700. Señores, esa es la densidad real, relativa. 806 entre 1000. Cuando sea relativa son adimensionales. Adimensionales. ¿De acuerdo? Perdón. Estos muchachos están en nada, no quieren participar. 19.3. 19 puntos. ¿En qué unidades? Gramos. ¿En qué unidades? Vea, señor, la densidad relativa no tiene unidades, le lo dije, adimensional. Adimensional. Entonces tú te metiste unos guarilaques, unos antioqueños, aguardienticos, y esa vaina ya cuando ya uno pasa de 2 garrafones, ya como que el estómago comienza a joder, ¿cierto? Y en una de esas, viste, y se te vino y lo primero irte a vomitar. ¿Qué es lo primero que vomita? Bueno, que miren en cuenta que no te vayas a morder la lengua de una vez. ¿Qué es lo primero que vomitas? ¿Qué es lo primero que vomita uno? El alcohol, que es menos denso, está arriba. Porque lo más pesado está abajo. Lo último que vomita es el hueso, el mondongo que te comiste. Porque te lo tragaste borracho. ¿Cierto? Pero entonces, por necesidad uno lo que hace, entonces que las personas cuando están borrachos van y lo que botan es el alcohol. Los primeros que botan es el alcohol porque es menos denso, es lo que está. Ahora no vayan a hacer práctica eso. ¿Oye? Bueno, entonces, gravedad, ¿cómo que densidad relativa? ¿Y gravedad específica qué les pasa? Es la misma. Dice, la gravedad específica dimensional no tiene unidad que resulta del cociente entre 2 unidades de igual magnitud. No leyeron nada más, ya me di cuenta, ustedes no tendrán que... Es la razón de la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados, que es 1000 o es 1,94 dependiendo. Una pregunta, y si yo trabajo en unidades británicas, ¿cuál será la densidad relativa del alcohol? Ese silencio que saben o que no saben. Si trabajo en unidades británicas, esas, ¿cuál será la densidad relativa del alcohol? En el sistema internacional era 0.86, 0,806, y en el británico era. O hay que hacer
la conversión a un inglés? ¿Ustedes qué dicen? No dicen. Pues la misma, porque son unidades, son el mismo tipo de unidades. Y si son adicionales, la relación es igual. Si ustedes hacen la conversión, les da lo mismo. O 0.806. La densidad relativa, números exactos. Por eso son adicionales. Porque una relación, si tú te relacionas, ¿cuál es la masa del algodón y en la luna? ¿Dónde tiene mayor masa? ¿Dónde tiene mayor masa? ¿Ah? La masa siempre es la misma. Ah, la masa es el mismo. ¿Y el peso? Eso sí varía. Porque la gravedad varía porque Que la gravedad ya es. La gravedad ya es menor o de aquí. Está viendo que yo me pido favor. Yo le dije, pero
¿Me están escuchando nuevamente? ¿Me están escuchando? Sí. Lo que pasa fue que se fue el volumen. Sí. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a hablar de la gravedad específica de la sustancia que más nos interesa. ¿Cuál es el símbolo de gravedad específica? Gamma o gamma, como dicen los. ¿Cuál es el símbolo de densidad? Rho. Si la sustancia patrón es el agua, debemos conocer la gravedad específica o el peso específico del agua. Entonces, peso específico del agua, o sea, gamma del agua, escríbanlo. MKS. ¿Cuánto pesa, muchachos? Un tanque elevado de 1 metro cúbico. El agua no el tanque, sino el agua que tiene un tanque elevado de 1 metro cúbico. ¿Cuánto pesa? 1 metro cúbico, 1 litro, no, profesor. Entonces sería como 1000 kilogramos más o menos. 1000 litros. ¿Cuánto pesa entonces? 1000 kilogramos. ¿Cuánto pesa? 1000 kilogramos. ¿Y 1000 kilogramos qué es masa o fuerzas? No se me quede callado. Y ya digo lo primero. Masa. ¿Cómo que masa? Si estoy hablando de peso. Masa. ¿Ah? Fuerza. 1000 kilogramos fuerza. ¿De acuerdo? MKS. Entonces hay que colocarle a kilogramo, hay que colocarle la F. 1000 kilogramos fuerza metro cúbico. ¿Y cuánto es 1000 kilogramos fuerza? ¿En qué unidad, cuando hablamos de fuerza, son qué? Toneladas fuerzas. ¿Será que se lo olvida? ¿Cuál es el peso específico del agua? En el CGS, centímetro gramo segundo. ¿Cuál? 1 gramo fuerza centímetro cúbico o 1 gramo fuerza mililitro sobre mililitro o sobre centímetro cúbico. ¿Cuál es el peso específico del agua en el sistema británico? Copien. 62,4 libras fuerza pie cúbico. 62,4 libras fuerza pie cúbico. ¿De dónde sale ese 62,4? ¿Cuál es la masa? En el sistema británico, ¿cuál es la unidad de masa? ¿Cuál es la unidad de masa en el sistema británico? Libra. ¿Ah? Libra. El slug. No. Libra masa sí, pero dijimos que se emplea ese el slug. ¿Cuál es la densidad del agua? ¿Cuál es la densidad del agua? $1,94 slug. 1,94 slug. Multiplica 1,94 por 32,2, que es la gravedad, porque esa es la masa. Masa por aceleración, gravedad. A 62,4. Entonces,
El peso específico del agua en el sistema británico es 62.4 libras fuerza pie cúbico. ¿Será que se lo olvida? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. ¿Me escuchan? Muchachos, Sí, profe, sí, yo lo escucho. bueno, sí, contesten, a mí no me importa que contesten, no sé, a mí me preocupa es que se me queden callados, porque cuando uno está callado está estragando, sin saber si sabe o no sabe. ¿Qué prefieren? ¿Que siga con teoría o que haga un ejercicio ahora? De los que acabamos de ver. Hacemos un ejercicio para mecanizar las unidades, que los veo que en silencio me mata. Sí, profe. Sí, profe, haga un ejercicio. Bueno, vamos a pasar entonces. No está compartiendo pantalla, profe. Sí, vamos a pasar aquí, siguen adelante y vamos donde están los ejercicios. Pantalla. Ahí está. Profe, no está No estoy compartiendo compartiendo pantalla. No, No estoy compartiendo pantalla. no. ¿Y por qué? ¿Desde cuándo no estoy compartiendo pantalla? Desde hace rato. ¿Y por qué no me dijeron si fue lo primero que le avisé? Estos muchachos, ese fue un momentico. Niña, no estoy compartiendo pantalla, ¿por qué? Sí. ¿Ah? De pronto va a que se creó el internet. Listo, muchachos. Sí, ya se ve, ya se ve. Lo que pasa fue como que acá hubo un parpadeo de la luz y una vez el internet, ¿oíste? Y como yo estoy hablando por celular y tengo datos, entonces sigo con el celular. O sea que usted, no, pero cuando pasa una vaina de esas, de una vez díganme, oyeron. Porque no hay, esas son cuestiones abstractas y uno las cuestiones abstractas tiene que verlas. Bueno, ven eso ahí. Un newton. ¿Qué es newton? ¿Qué es un newton? ¿Qué unidad es newton? ¿Es una unidad de qué? De fuerza. ¿A qué igual un newton? Es la fuerza que produce un kilogramo masa por la aceleración. O sea, por un metro sobre segundo cuadrado. Entonces, yo puedo escribir newton o kilogramos masa por metro segundo cuadrado. Son las mismas unidades. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Sí, profe.
¿Qué es una libra fuerza? Sí, bro. Una libra fuerza es un slug, o sea, la unidad de masa, por la aceleración que es pie segundo cuadrado. El primero en Newton es del sistema internacional y el segundo es el sistema británico. ¿A cuánto equivale una libra fuerza en Newton? Entonces nosotros tenemos que la aceleración a 4.448, eso lo sabemos. Pero tú sabes cuál es la aceleración en el sistema MKS. Aceleración lo mismo que gravedad. ¿Cuál es la gravedad? ¿9.8? 9.8. Entonces significa, escuche bien, que 9,8 newton es 1 kilogramo, porque es la aceleración del kilogramo masa. 9,8 newton es 1 kilogramo. Escríbelo de una vez. ¿Qué relación existe entre el kilogramo masa y la libra masa? Eso le estoy hablando de matemática de séptimo. ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo? Tiene 1000. ¿Cuántos gramos tiene una libra masa? Creo que tiene 446. Divide 1000 entre 446 para ver cuánto te da. $2.2. 2.2. O sea que si yo hablo de libra fuerza y hablo de newton, que son unidades, es lo mismo que dividir 9.8 entre 2.2. Divide 9.8 entre 2.2. $4.45. ¿Es lo que está ahí? Muy parecido. O sea, una libra fuerza equivale a 4,448, o sea, 4,45 newton. Eso no lo metemos en el disco duro. Oye, métanselo en el disco duro. Ahora voy a hablar de todos los conceptos de las dimensiones de las medidas que deben tener ya aprendidas. Porque cuando dije que lean era con el objetivo ese de memorizar eso. Entonces miramos aquí, vamos a convertir libra fuerza a newton. Es sencillo, me tiene que dar 4,448. Entonces tengo que una libra fuerza es un slug pie segundo cuadrado. El lug está arriba, entonces yo digo, un slug son 14.59 kilogramos. Cancelo los slug y me queda pie kilogramo segundo cuadrado. Todavía tengo una unidad que no es que es de otro sistema, que es pie. Entonces yo digo, un pie son 30.48 metros. O sea, 0,3048 metros. O 30,48 centímetros. Entonces, el pie lo cancelo con el pie y me quedan ¿qué unidades? Kilogramos, metro, segundo cuadrado. Si ustedes hacen esa opción, da 4,448. ¿Sí lo hicieron? Hay que tener desde la próxima clase hay que tener una calculadora en la mano, cada quien. Y un lápiz.
De pronto en la próxima clase me consigo un tablero y les dicto la clase de tablero. Voy a ver cómo hago para... ¿Estamos de acuerdo o alguien no me entendió? Yo lo que ando buscando es la consistencia de las unidades. Si yo varío el slug a kilogramos, todas las otras unidades británicas tengo que llevarlas a las de MKS. Entonces el pie lo llevo a metro. ¿Cómo coloco la equivalencia? Que se cancelen las que necesito cancelar. O sea, si está arriba, coloco abajo y la equivalencia arriba. Si está arriba, coloco, si está abajo, coloco arriba y la equivalencia abajo. Eso no tiene ningún problema. Eso lo saben manejar bien ustedes. Si me dicen a cuánto equivale un newton, simplemente en libra fuerza, simplemente cojo y paso para acá y digo 1 sobre 4.44 libra fuerza igual a un newton, o sea que un newton es igual a 0,224 libras fuerza, el inverso, 1 sobre 4.44. Muchachos, háganme un favor, me corrigen ahí, a veces por escribir rápido, ahí tengo newton metro segundo cuadrado, no es newton, es kilogramos. ¿Oyeron? ¿Sí están viendo? Sí, profe. ¿Están? ¿Ah? Es kilogramos. Yo no sé por esta vez, a veces uno escribe por ir tan rápido. Bueno. Paso segundo. Un cuerpo tiene una masa de 50 kilogramos más. Vea cómo coloco kilogramos masa con la M. En la Tierra, calcule el peso en la Tierra. ¿Qué es peso? Peso es lo mismo que fuerza. ¿Y qué es fuerza según Newton? Es la masa por la aceleración. ¿Tengo la masa? Sí, me están diciendo que 250 kilogramos. ¿Cuál es la aceleración? 9,8 metros segundo cuadrado, que es la gravedad. Gravedad. 250 por 9,8 da 2.450 kilogramos masa metro segundo cuadrado. ¿Y qué es kilogramos masa metro segundo cuadrado? Eso es lo mismo que un newton. Entonces 2.450 newton. Elemental, ¿cierto? Entonces esos 250 kilogramos masa era un peleador de esos de sumo, de los japoneses que se ponen una tirita en las nalgas y comienzan a sacar otro en círculo y pesan como 250, media vaca pesa un hijo de madre de eso. Y me lo llevo para la luna. ¿Dónde pesa más? ¿Aquí o en la luna? Pues donde la gravedad sea mayor pesa más. Porque el peso pasa por aceleración. Ah, pero en la luna la aceleración es de 1.62. Entonces multiplico la masa por la aceleración de la luna. O sea, en la luna pesa 405 newton. Entonces de pronto el gordote ese de sumo allá en la luna flota. Camina flotando. ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Atiéndanme aquí esto. Un ejemplo aquí que le voy a dar. Voy a la tienda y compro una masa que estoy de cumpleaños de una pata de cerdo, eso, ¿cómo se llama esa vaina? Me se me olvida ahora. Un pernil que tiene 10 kilogramos masa. Después que la compré, la amarré con una pita y se la guindé a un dinamómetro. ¿Cuánto debe marcar el dinamómetro?
¿O cuál es la fuerza que origina esos 10 kilogramos más? Que el dinamómetro mide masa. ¿98? ¿98 qué? Newton. Newton. 98 Newton. ¿Correcto? A ti mismo, para el que dijo 98. ¿Y cuántas libras fuerza representan 98 Newton? $22,03. ¿Cuánto? 2,03. No, señor. $90 Newton. ¿Cuánto representa? 22 me dijo. Sí, 22,03. Sí, sí, correcto. No, yo estoy otra vez que 82. Yo digo. Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. Si se le aplica a 300 libras de fuerza en la Luna y en la Tierra? O sea, yo voy empujando en la Luna y le aplico 300 libras de fuerza y le aplico 300 libras de fuerza acá en la Tierra. ¿Dónde es mayor la aceleración, en la Luna o en la Tierra? Porque hay menos resistencia. Párale bola. Estoy aplicando 300 libras de fuerza aquí y allá. ¿Qué es aceleración? ¿Fuerza es igual a quién? A masa por aceleración. No me lo confunda con peso. Fuerza es igual a masa sobre masa por aceleración. Entonces, aceleración es fuerza sobre masa. ¿Cuánto le estás aplicando en la Tierra? 300. ¿Y en la Luna? 300. ¿Y cuál es la masa aquí? 300. La masa es 250. ¿Y en la Luna? No tiene que ser una masa. 250. En la Luna la masa es mayor. O sea que si yo me voy para la Luna, ya tengo más masa. La misma. Bueno, de pronto sí, menos masa, porque voy a morirme del hambre. La misma. Es la misma. Entonces estamos dividiendo una fuerza y una masa por los mismos números. Entonces la aceleración, no le estoy hablando de una aceleración de gravedad, sino una aceleración como si fuera un coche. Sería la misma. ¿De acuerdo? ¿Vieron el ejercicio que está ahí? Dice, fuerza en la Luna es igual a la masa por la aceleración en la Luna. Fuerza en la Tierra es masa por aceleración en la Tierra. Aceleración en la Luna es fuerza sobre masa. Aceleración en la Tierra es fuerza sobre masa. O sea, es la misma fuerza 300 sobre la misma masa 250. No lo hice porque, ¿para qué voy a hacerlo si eso está de calle ahí? Después dice, sin hacer operaciones se sabe que las aceleraciones son iguales en la Tierra y en la Luna. No estoy hablando de gravedad, estoy hablando de aceleración. Cuando hable de peso, ahí sí es gravedad. Mientras no hable de peso, es aceleración. Después que me dice, lleve eso a unidades británicas. Entonces yo tengo que una libra de fuerza es slug, pie, segundo cuadrado. Y 1 kilogramo masa, 250 kilogramos masa. Entonces tengo que convertir los kilogramos masa, como me lo están pidiendo, a unidades inglesas. Yo digo, un slug es 14.594
kilogramos masa. Se cancelan kilogramos masa. Hago 300 entre los 250 entre 14.594 y la convierto a unidades consistentes. 17.51 pies cuadrados. Una de las maneras de hacer problemas en mecánica de fluido, dando la respuesta. ¿Qué significa mirar la respuesta? Busquen el libro y encuentren la respuesta. No. Que si te preguntan a ti por caudal, no te pueden dar pescado por segundo. Si te preguntan por longitud, no te puede dar volumen. Si te preguntan por presión, no te puede dar viscosidad. Entonces, si yo sé que me piden presión, ya yo sé que las unidades son de fuerza sobre área. Si me piden longitud, ya sé que son unidades lineales. Si me piden viscosidad, ya sé que es presión por segundo. Entonces, es algo que tengo que tener pendiente. Eso es una manera de hacer los problemas de mecánica de fluido y se llama teorema de Buckingham. Oye, si a ti te dicen, mira, tú sabes dónde queda la iguana en Sincelejo. ¿Ustedes saben dónde queda la iguana, ¿verdad? Entonces yo te digo, ¿tú sabes dónde queda Las Vegas? La cárcel de La Vega. Sí, yo sí sé. Bueno, por ahí no cojas porque por ahí te pierdes. ¿Cierto? Entonces le pregunto, oye, ¿tú sabes dónde queda el Parque de los Periodistas? Sí sé. Bueno, sigue por ahí. Sigue por ahí. Y encuentra la Avenida Las Peñitas. ¿Tú sabes dónde queda la Gobernación? Sigue por ahí. Más abajito está la iguana y más abajito está la iguana. Entonces, si a usted le preguntan por presión, busque fuerza sobre área. Si a usted le pregunta por caudal, busque volumen sobre tiempo. Entonces, las unidades nos ayudan a cuadrar las ecuaciones. No sé. Un día, bueno, hace tiempo, porque ya yo tengo unos joder, no me acuerdo ni cuando estudié. Y me preguntaron cuál es la lluvia de diseño en hidrología. ¿Cuál es la lluvia de diseño para una canalización, para un canal y esta vaina no sé qué? Joder. Y yo hice mi problema y me dio 96 milímetros. Y salí de mi clase, de mi examen. Y terminó otro compañero y terminaron dos compañeros. ¿Y a ti cuándo te dio? A mí me dio 3520 y a ti, no jodas por ahí, hermano, 3519 y salió otro y a ti, 3516. No, joder, Dios, ¿dónde me equivocaría yo? Después estoy pensando, no, tenía 3516 milímetros, son 3 metros y medio. Y si lo que llueve uno es máximo algunos 10 centímetros, o sea, 100 milímetros. Y ni 400 diluvios universales juntos da esa vaina. Entonces uno tiene que tener lo que se llama la lógica de la cuantificación. La lógica de la cuantificación y la lógica de la cuantificación te las dan las unidades. Lo que se te pregunte. Si a ti te da aceleración, a ti no te puede dar metros por segundo. Porque la aceleración no es longitud sobre tiempo, es longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces es algo que les digo, pónganse pila y por favor repásenme todos los problemas. Voy aquí ya para cerrar la clase. Preguntas.
y me van respondiendo si pueden todito. Densidad del aire en el MKS. Nadie. 1.29. 1.25. ¿Qué? Kilogramos metro cúbico. Recuerda que estoy hablando de densidad. Si no le pones la unidad no vale. Recuerden, el 90% de los errores en mecánica de fluidos están en los sistemas de unidad, en las conversiones. Peso específico del agua en el sistema británico. Hay 2.4 libras fuerza por pie cúbico. Sobre pie cúbico. Sobre pie cúbico. Sí, señor. Peso específico del agua en el sistema británico. Fue la que pregunté. Ahora, gravedad específica del agua en el sistema británico. Gravedad específica del agua en el sistema británico. Mire, le estoy preguntando las vocales. 1. ¿Un qué? 1. ¿Y las unidades? Si son gravedades específicas, cuando hablamos de específico y relativo, no tiene unidad. ¿Y cuál es la densidad relativa en el sistema británico? Uno. ¿Por qué? Porque la gravedad específica es la misma densidad relativa. ¿Cuál es la aceleración en el sistema británico? La gravedad. Bien. 32.2 pies segundo cuadrado. ¿A cuánto equivale 1 kilogramo? 1 kilogramo fuerza, ¿a cuánto equivale? ¿A cuánto equivale 1 kilogramo fuerza? En Newton. $9.8, ¿no? 9.8 newton. 9.8. Muy bien. Si es 3 esquinas, ¿todavía existe? No sé si existe. Tiene una densidad de 750 kilogramos metro cúbico. ¿Cuál es la densidad relativa? ¿Cuál es la densidad relativa? ¿Cuánto dije? ¿800 qué? Dividen 800 entre 1000, que es la densidad relativa, es la densidad del agua en 1000 kilogramos metro cúbico. Punto 8, punto no sé qué. Un tipo se emborracha. Vomita. $3 kilogramos más vomitó. Y eso lo echaron, vomitó sobre una vaina que tiene 2 litros. ¿Cuál es la densidad?